Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión estará concentrada en responder a una pregunta clave para la rendición de cuentas. ¿Qué es una auditoría? Es algo de lo que se habla mucho en los procesos de fiscalización, pero para las personas que no tenemos mucho conocimiento sobre los procesos de contaduría pública, de verificación, es un terreno bastante desconocido. Y para podernos ilustrar sobre este tema, tenemos el gusto de contar con la presencia de la contadora pública Beatriz Gastelán García, directora general de Auditoría Federal, Financiera Federal, sede de la Auditoría Superior de la Federación. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, un placer. También nos acompaña el contador público Eduardo Gursa Curiel. Él es director general de Auditorías Especiales de la Auditoría Superior de la Federación. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Juan, muy amable. Beatriz, si pudiéramos empezar definiendo, por la pregunta que anima nuestro programa, ¿qué es una auditoría? Porque al mismo tiempo es una institución y es un proceso de verificación, si mi intuición es correcta. No, pues yo creo que está usted en lo cierto. Lo cierto es que la auditoría es un proceso que examina. Es un examen de lo que pasa, en un determinado ambiente o para un determinado proceso o para una determinada situación. Pero no es un examen cualquiera, es un examen sistemático y que tiene la característica de objetividad. Es decir, es un examen que se planea para tratar de saber qué está sucediendo sobre la gestión de un asunto, la gestión de una cuenta. ¿Qué está sucediendo o qué sucedió? ¿Qué está sucediendo ahora? Porque estamos viendo el reflejo, pero sí efectivamente se refiere a hechos que ya transcurrieron. Nosotros se refiere a algo que ya sucedió, porque siempre es lo que se puede analizar. Y ahí es donde viene la objetividad, porque uno no se imagina, sino uno analiza lo que ya, hechos que sucedieron y que finalmente nosotros tenemos que analizar objetivamente, porque nos tenemos que basar en documentación, en resultados, en cifras que ya de alguna manera nos dicen cómo se manejó un rubro, cómo se manejó un presupuesto, cómo se manejó una actividad, cómo se manejó un proceso. Muchas gracias. Eduardo, para un ciudadano común y corriente, si le dicen te van a hacer una auditoría, lo primero que uno piensa es que ya llegaron la gente de la Secretaría de Hacienda, del SAT, con un tema vinculado de impuestos. ¿Cuántos tipos de auditorías distintas hay? Bueno, mira, en la Auditoría Superior de la Federación, que se examina fundamentalmente el ejercicio del presupuesto reflejado en la cuenta de la Hacienda Pública Federal, nosotros tenemos clasificadas tres tipos de auditoría en tres grandes grupos. Un primer grupo que sería las auditorías de regularidad, otro grupo que es las auditorías de desempeño y un tercer grupo que son las auditorías especiales. Y podríamos ahí comentar que en el caso, por ejemplo, de las auditorías de regularidad, tienen que ver con el cumplimiento y las áreas financieras, con el cumplimiento de las normas. Tienen que ver también con las inversiones físicas y con las adquisiciones, con la obra pública y las adquisiciones. Tienen que ver también con los sistemas y tienen que ver también con el recurso público federal transferido a los estados y municipios y al Distrito Federal y desde luego a las Pero nada más el ramo 33, ¿no?
en la parte de los estados y municipios únicamente el ramo 33 y los recursos también que son reasignados de un ramo presupuestal que son reasignados hacia los estados y municipios, como podría ser un subsidio, como podría ser algún programa en específico que pudiese reasignarse para que lo ejerciera la entidad federativa o el municipio. Entonces, en este caso, la Auditoría Superior sí tiene facultad jurídica para ir a un estado y hacer un proceso de auditoría. Sí, mientras el recurso sea federal, sí tiene la facultad para revisar, para fiscalizar que ese recurso se haya ejercido conforme a la norma, ¿no? ¿En qué casos la auditoría no podría fiscalizar las finanzas de un estado? Bueno, desde luego en los recursos que se consideran como recursos locales. Y en ese sentido están, bueno, los ingresos propios que generan los estados o los municipios por sus impuestos, tarifas, el predial, el impuesto a nóminas, etcétera, y también por la parte correspondiente a las participaciones federales que se derivan del convenio de participación fiscal. ¿Cuáles son las participaciones para explicarle al público? Las participaciones federales es lo que le corresponde a los estados y municipios por tener una asociación con la federación en el cobro de los impuestos, en donde hay un solo impuesto del valor agregado, hay un solo impuesto sobre la renta, y en ese tipo de impuestos lo recauda la Secretaría de Hacienda a través del SAT, lo recauda a nivel federal y le da una participación de estos impuestos a los gobiernos estatales y a los municipios. Esa rebanada de los impuestos no la puede fiscalizar la Auditoría Superior de la Federación. No, porque se considera parte del ingreso local. No. Entonces, es por eso que no fiscalizamos esa parte, ¿no? Luego, la parte del desempeño, que tiene que ver pues con el cumplimiento de metas y objetivos de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los diferentes programas presupuestarios, ¿no? Es la parte que tiene que ver con el desempeño de la acción gubernamental, y las auditorías especiales que se refieren fundamentalmente a procesos únicos o procesos singulares que están fuera de la administración, digamos, tradicional de la administración pública, ¿no? Hay un tipo de auditoría también que se llama revisión de situación excepcional, ¿no? Que es en donde se hace una solicitud a la entidad o a la dependencia. ¿Son parte de las ¿no? auditorías especiales? Que no, es diferente. Digamos, este es un informe que debe de presentar la dependencia entidad cuando se tiene alguna sospecha, alguna presunción de una desviación de recursos o de una afectación a una actividad prioritaria del sector público, ¿no? Y entonces sería un cuarto grupo que sería precisamente una revisión de situación excepcional. Ese es en términos generales como están clasificadas nuestras auditorías y hacia dónde. Beatriz, con tantas variantes de auditoría, auditoría de desempeño, auditoría financiera, auditorías especiales, ¿cómo se realiza la planeación de las auditorías? Bueno, en general, nosotros tenemos que partir de los resultados de la cuenta pública. Entonces, nosotros a partir, desde luego, de las cifras preliminares de la cuenta pública, aquí es muy importante tener en cuenta, y hago un pequeño paréntesis, que nosotros siempre analizamos el año concluido anterior. Es decir, en este año 2012 nosotros analizaremos las cifras y la cuenta pública 2011. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a planear? Ahí la auditoría desafortunadamente no puede fiscalizar lo que se está ejerciendo en el mismo año, ¿verdad? Hasta este momento todavía no, es Tendría una cosa que se analiza, se analiza, pero entonces nosotros lo que tenemos que saber de arranque cuando nosotros empezamos a planear son al menos las cifras preliminares de la cuenta pública del año anterior. Esto para empezar nosotros a analizar desde luego las cifras per se, sus valores relativos, sus riesgos, el universo en general, los antecedentes que tenemos de auditorías de años anteriores, las preocupaciones de la ciudadanía, ciertas preocupaciones de la Cámara, inclusive denuncias que hemos tenido, también aspectos periodísticos que son de interés, aspectos que en general la sociedad demanda que estemos atentos, y a partir de ahí nosotros empezamos a ver cómo vamos a organizar las cifras y qué áreas del gasto público, es decir,
qué amplitud vamos a dar nosotros de atención a áreas, a ministerios, a secretarías específicas, a empresas paraestatales y demás, para definir la orientación. Y a partir de ahí empezar una planeación de esa general, un poco más en detalle, ya dentro de cada una de las áreas seleccionadas. Y ahí nosotros, desde luego, volvemos a tomar las cifras, pero más en detalle para ya enfocar a un aspecto específico que puede ir a un rubro o una situación, pueden ser a veces aspectos horizontales o aspectos de profundidad verticales, para ir nosotros a partir de ahí pidiendo información adicional. Nosotros, con base en la cuenta pública, pedimos a los entes información sobre los aspectos que nos interesan, y eso es lo que nos va de alguna manera orientando hacia dónde nosotros vamos a dirigir y orientar nuestra auditoría. Desde luego, ¿basado en qué? Basado en lo que se tenía que hacer, cuáles eran los planes, cuál era el presupuesto, cuáles eran los programas, y para compararlo y tener referencia de lo que se hizo. Luego, desde luego, teniendo en cuenta el aspecto legal, la amplitud, y a partir de ahí nosotros llegar a la información y a la planeación de detalle de qué actividades, prácticas, procedimientos vamos a aplicar al rubro, al aspecto que estamos nosotros analizando, para poder llegar a conclusiones. Vuelvo al concepto de auditoría, conclusiones objetivas que estén fundamentadas en lo que nosotros vamos encontrando al analizar la información. Eduardo, parecería imposible auditar todo un presupuesto, ¿no? Todas las transacciones financieras que lleva a cabo el gobierno, y como nos explicaba Beatriz, hay que escoger una muestra. ¿De qué depende el tamaño de esa muestra y si existen cifras sobre el gasto total que se ejerce en México? ¿Qué tanto se audita? Claro. Bueno, mira, como bien lo mencionaba Beatriz, la planeación tiene dos etapas. Una planeación genérica, como lo mencionaba, y luego ya la planeación específica. En esta planeación genérica hay que buscar la integralidad, hay que buscar, digamos que en la muestra o en el número de auditorías que vamos a realizar podamos dar un mensaje integral sobre grupos funcionales, sobre acciones específicas, etcétera. Y también hay que buscar los temas que son estratégicos en la agenda pública, o sea, de manera de que los mensajes tengan que ver con la actualidad o con lo que se está pensando tanto por la ciudadanía como también por los señores legisladores. Eso era lo que también comentaba Beatriz. En ese sentido, cuando se hace la planeación, se busca que esta planeación sea integral y que tú puedas mandar un mensaje, por ejemplo, sobre el sector hacendario. Que tú puedes mandar un mensaje en donde tú tomas una serie de auditorías, una serie de muestras que consideras que eso le puede dar integralidad y que además es un tema estratégico, por ejemplo, hablando de la deuda pública o hablando del tema de vivienda o hablando de algunos conceptos. O bien, si estás hablando del sector gobierno, bueno, ¿qué elementos debes de tomar en cuenta para que puedas mandar dentro de tus resultados, dentro de tus auditorías, dentro de lo que estás definiendo, un mensaje que sea integral y que te pueda definir y que te pueda dar claridad hacia donde tú estás enfocando tu auditoría? Es por eso que aunque tú tomes una muestra, tomes algunos programas presupuestarios, tomes algunas dependencias, con eso puedes tú mandar un mensaje integral sobre un sector, ¿no? ¿Cuáles serían las normas y leyes que sirven como palanca para el trabajo de auditoría, Beatriz? Bueno, el marco jurídico es muy amplio, pero hay un marco, se puede decir un macro marco de referencia, y desde luego ahí nosotros partimos pues de la ley de ingresos y del decreto de presupuesto, porque esa es la base de que nos va a referir qué pasó, bueno, qué debe pasar de ingresos y egresos, y después ver qué sucedió. Desde luego nosotros tenemos que tener presente el Código Fiscal, la ley hacendaria, tenemos que tener en cuenta, y esto debe ser muy claro para todos, que todo se basa en la Constitución mexicana.
Y nosotros ahí tenemos como referencia tanto el artículo 79 como el 74, que son realmente la base de donde emana todo lo que nosotros tenemos que tener de referencia genérica. Pero aparte nosotros tenemos ya nuestra referencia propia, nuestra normatividad propia, que desde luego es la ley de fiscalización, nuestro manual de organización, nuestra propia código de ética. Nosotros tenemos nuestras normas internas que debemos de considerar para todo el trabajo que hacemos. Entonces, yo creo que esos son los dos grandes marcos, con independencia de que hay normas externas. Nosotros tenemos normas de auditoría de los organismos públicos, las normas internacionales de auditoría, las famosas NIPS, de manera que todo esto es un conjunto de normatividad que, de acuerdo también a la auditoría, al sector, nosotros tenemos que considerar las particularidades de las leyes que aplican a lo que estamos nosotros analizando. Eduardo, uno de los problemas que hemos tenido en México durante los últimos años es que los presupuestos a nivel de los estados son muy distintos y muy heterogéneos al presupuesto federal. No hay una homologación, ahorita hay un proceso por homologar cuentas públicas, por homologar el ejercicio contable de los estados. En el tema de auditoría hay cierto nivel de homologación. Si, por ejemplo, la auditoría superior de alguno de los estados de la República verifica una obra pública con recursos estatales, ¿es el mismo proceso de auditoría del que se llevaría a cabo por la Auditoría Superior de la Federación? ¿Podemos decir que es justamente procesos similares y es lo mismo que está sucediendo a nivel federal que a nivel local? Aunque partimos de normas internacionales, de normas generalmente aceptadas como se conocen las normas de auditoría, y en donde, como también lo mencionaba Beatriz, nosotros estamos, digamos, alineados a normas internacionales que se utilizan en todas las entidades de fiscalización superior en el mundo, que por su organización y por sus siglas en inglés se llama INTOSAI. No necesariamente tenemos los mismos procedimientos, aunque sí se aplican normas muy similares en toda la fiscalización. Y ahí la Auditoría Superior de la Federación está promoviendo el Sistema Nacional de Fiscalización y se está trabajando en este Sistema Nacional de Fiscalización de manera de no solamente que podamos fiscalizar bajo las mismas normas y procedimientos similares, sino que sumemos todos los esfuerzos de las diferentes entidades fiscalizadoras, tanto de los estados, de los congresos locales, de las auditorías superiores de los congresos locales, como también de los órganos de control interno de las diferentes entidades y desde luego de los diferentes órdenes de gobierno, de la función pública, del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, en fin, todos aquellos que tienen una Contraloría o tienen un órgano interno de control. Entonces, la idea es que tengamos un sistema nacional de fiscalización y que podamos trabajar en procedimientos y normas similares, iguales, y que sumemos los esfuerzos de fiscalización para que no lleguemos a fiscalizar algo que ya alguien fiscalizó, etcétera, y que es en muchas ocasiones la queja de algunos entes. Dicen, oye, pues si esto me lo han fiscalizado 3 veces o 4 veces, ¿no? Entonces, esa es la idea fundamental. Bueno. ¿Y cuáles son los retos para construir este Sistema Nacional de Fiscalización? Bueno, primero que nada hay que poner de acuerdo, pues, a los poderes, ¿no? A los poderes y a los órganos autónomos, de manera de que exista la voluntad de que sus órganos de control participen y contribuyan en este Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Hay que cambiar alguna normatividad, alguna ley? Seguramente habrá que hacer algunas modificaciones constitucionales, sobre todo en el caso de los diferentes órdenes de gobierno, ¿no? En donde habrá que tener este sistema también a nivel local, un poco como lo que mencionabas en el sentido de la contabilidad gubernamental, en donde existe la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Habrá que buscar alguna iniciativa, pues, que te lleve a que los diferentes órdenes de gobierno se alineen a un sistema nacional de fiscalización y se apeguen a ese sistema nacional de fiscalización. Hay ya un trabajo muy avanzado sobre este tema, están participando desde luego
encabezados por la Auditoría Superior de la Federación, en donde están participando la función pública, los órganos autónomos, los contralores de ambas cámaras, los auditores superiores locales, y en ese sentido se han tenido algunas reuniones, algunos avances al respecto. Beatriz, ¿cómo se lleva a cabo el trabajo de control de calidad de una auditoría? Bueno, para nosotros el control de calidad es muy importante porque desde nuestro punto de vista el trabajo que hacemos debe dar satisfacción y debe de beneficiar tanto, dar satisfacción a la colectividad, el trabajo de auditoría de la Federación, pero también al área, a la función, al ente que nosotros estamos auditando. Entonces, tenemos que tener siempre presente que nuestro enfoque es hacia el cliente, es hacia quién va dirigido esto. Y por lo mismo nosotros tenemos que hacer un trabajo en donde el equipo que está a cargo de la revisión tenga un alto sentido y un gran compromiso de coordinación, de eslabonación de actividades, de tal manera que su capacidad profesional, porque nosotros debemos de estar muy apegados y muy respetuosos de las normas personales, siempre se mantenga una gran independencia mental, siempre se tenga conocimiento técnico y un conocimiento específico de lo que se va a revisar, es decir, nosotros debemos de contar con una formación genérica, pero también nosotros para cada revisión debemos de estudiar. Debemos prepararnos, debemos investigar para estar listos. Desde luego, además, a la hora de la práctica y como calidad, tener esa participación y ese compromiso para que lo que se haga bien, se haga escrupulosamente, se haga objetivamente, se asienten todo lo que nosotros vamos observando y detectando en papeles de trabajo, se haga desde luego también con una idea de cómo, el enfoque que se llama de procesos, cómo está eslabonado, no hay hechos solitarios, sino hay hechos que vienen eslabonados y encadenados a otras circunstancias. La famosa idea de causa-origen para poder nosotros dar un enfoque, un resultado mucho más amplio, siempre pensando que nosotros tenemos la obligación de hacer mejor cada día nuestro trabajo. El famoso Kaizen. Sí. Entonces, mejora continua, siempre nosotros rever nuestro trabajo, ver qué hemos hecho y ver qué debemos de mejorar y desde luego siempre estar en la mejor disposición de tomar las decisiones con la oportunidad del caso, de tal suerte que se vaya modulando nuestro trabajo en el día con día y desde luego en el tiempo para irlo haciendo crecer. Y bueno, nosotros lo que queremos es que la relación sea beneficiosa, desde luego para nuestra gente interna porque crece, pero para la comunidad y desde luego que demos satisfacción a lo que tenemos como misión. Que se mejore la calidad de gobierno y del gasto público. Exacto. A través del trabajo de Claro, bueno, ese va a ser la calidad, nuestra calidad va a permitir que nuestras auditorías tengan ese gran efecto en las áreas que estamos revisando, que eso yo siento que finalmente desde nuestra perspectiva de auditoría es el fin último de que nuestros resultados sean de utilidad para que el gasto público sea más transparente y sea mejor. Eduardo, durante cada mes de febrero la Auditoría Superior de la Federación presenta el informe de cuenta pública que integra todas las auditorías que se realizaron durante el año fiscal anterior. Si nos pudieras decir cómo se integra este informe. Bueno, como bien lo mencionas y desde luego como lo mandata la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública se integra por todos los informes de auditoría que realiza la Auditoría Superior de la Federación. Cada uno de los informes, también pues conforme lo mandata la ley, tiene ciertas características que deben de considerar en cada uno de los informes. Desde luego uno de ellos es el objetivo de la auditoría, el alcance que tuvo la auditoría, el criterio de selección, lo que mencionaba Beatriz hace rato, cómo planeaste y por qué decidiste esta auditoría, el dictamen que tienes que emitir por cada una de las auditorías que realizas, los resultados que
que tienen cada una de las revisiones que haces, las acciones que te derivan de los resultados cuando tienen observación, las acciones que promueves al respecto. ¿Y qué tipo de observaciones hay? Pues mira, tienes dos tipos las observaciones son, digamos, un hallazgo, ¿no? En donde tú es una figura legal, ¿verdad? La observación. Exactamente, es en donde tú encuentras un aspecto que no coincide con lo que debería de ser, ¿no? Tienes el deber ser y resulta que el ser no coincide con el deber ser, ¿no? Entonces ahí tú haces una observación. De esa observación tú emites algunas acciones o promueves algunas acciones y tienes dos tipos de acciones, las preventivas y las correctivas. En el caso de las acciones preventivas tienes las recomendaciones y recomendaciones al desempeño, ¿no? En donde tú estás recomendando alguna acción al ente auditado para efecto de que modifique o fortalezca su control interno o haga alguna acción de manera de que no vuelva a caer en esa observación que tú estás determinando. Y las acciones correctivas en donde tú tienes desde una solicitud de aclaración en donde le estás pidiendo al ente que te aclare alguna circunstancia que por el tiempo, por el volumen de información no fue posible aclarar. Entonces tú le estás solicitando aclárame este punto. Tienes el pliego de observaciones en donde tú ya determinas que hay una irregularidad, hay una desviación, un posible quebranto a la Hacienda Pública Federal y entonces ya emites un pliego de observaciones. Y tienes también promociones, puedes tú promover el fincamiento de responsabilidades administrativas que se las promueves ante los órganos internos de control. Tienes la promoción de la actuación del SAT, cuando tú determinas, cuando tú ves que hay una evasión fiscal, entonces ya promueves ante el SAT que intervenga. Tienes también promociones ante los órganos internos de control cuando sale de tu competencia porque estás observando algo, digamos, que está sucediendo en este momento, digamos, en el 2012 y tú estás fiscalizando el 2011 y que el principio de anualidad no te permite entrar a fiscalizar, entonces promueves una intervención. O de años anteriores, en donde tú te das cuenta que hubo una irregularidad en años anteriores que tampoco puedes, por el principio de anualidad lo puedes fiscalizar, entonces promueves la intervención del órgano interno de control. Y desde luego pues están también las denuncias hechas cuando tú tienes la evidencia de un delito y tienes también la denuncia de un juicio político. Hay un elemento que es novedoso pues porque se implementó pues en las últimas modificaciones a la ley y que tiene que ver con la imposición de multas, de sanciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en aquellos casos en donde los entes no te proporcionaron la información correspondiente, tú tienes la obligación de sancionarlos y con esa sanción no evitan el que te tengan que entregar esa información, ¿no? En términos generales estas serían pues las acciones promovidas que se derivan de las observaciones, Juan. Pues Eduardo, Beatriz, muchísimas gracias por habernos acompañado en este esfuerzo y rica discusión para responder a la pregunta ¿qué es una auditoría? Es al mismo tiempo un proceso de verificación y fiscalización y es también un sustantivo de una institución clave para la rendición de cuentas en México, la Auditoría Superior de la Federación. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. Lo esperamos para la próxima.
Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.